Tu misericordia. Forever is your mercy. Queremos estudiar tu palabra. We want to study your word. Háblanos. Speak to us. Siembra tu semilla. Plant your seed. Queremos dar mucho fruto. You want to bear much fruit. Gracias porque eres bueno. Thank you because you are good. Queremos ser terreno fértil You want to be fertile soil. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Voy a llamarlo el doctor W. ¿Está bien? We're going to say the Dr. W. 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 Ok. ¿Está el doctor W descansando ya tarde de la noche en su casa? Dr. W was resting at home, Él vive en uno de los estados del sur de los Estados Unidos. and he lives in a state in the south, in the United States. Ya descansando, pasada la medianoche, recibe una llamada. When he was resting after 12 midnight, he receives a phone call. Cuando él recibe la llamada, se pregunta, bueno, a esta hora, ¿quién va a llamar? La verdad que ya yo quiero es dormir, no quiero que nadie me moleste. When he receives the call, he says, "Who's calling me so late? I just want to go to sleep." Era su hermano el que le estaba llamando. It was his sister who was calling him. Le decía el hermano, necesito que vengas ahora mismo a la casa de mamá. And his brother said, "I need you to come home. Acaban de matar a mamá. They just killed mom." Obviamente, tan pronto el doctor W recibe esta noticia, And when Dr. W received this message, no podía entender qué había pasado. Él, todavía medio dormido, se viste y sale de su casa hacia la casa de su mamá. he could not understand what happened. After that, he just went to go see what happened. Cuando él llega, encuentra que está la policía, hay mucha gente mirando, investigando, When he gets there, he sees a lot of police and people investigating. y él entra y ve que hay mucho desorden en la casa. And he goes in and he sees there's a lot of disorganization in the house. Los cuadros de la casa estaban volteados. Everything was turned over in the house. Una de las ventanas estaba rota. One of the windows was broken. Y cuando él mira hacia el pasillo izquierdo que conduce hacia la cocina, And when he looks in the aisle that goes towards the kitchen, alcanza a ver que entre la puerta hay unas manchas rojas. and he sees some red marks on the Y door. él avanza hacia ese lugar. Avanza hacia ese And so lugar. he goes towards that place, Y allí encuentra el cuerpo de su madre. and he finds his mother's body. En ese momento, muchas cosas comenzaron a llenar su pensamiento y su corazón. At that time, he was thinking a lot of things. Obviamente había mucha tristeza por lo que estaba pasando And he con was él very sad en for ese what was momento. happening. Pero a la vez comenzó a crecer un enojo en su corazón. And he started to have a anger in his heart. ¿Quién había sido capaz de hacer esto? Who could do this? Su mami, ella en un vecindario tranquilo y residencial, His mother lived in a quiet place, era muy amada dentro de toda la and comunidad. she was loved in the community. No podía pasar por la cabeza al doctor W quién era capaz de hacer esto. So Dr. W really couldn't understand who did this. Varias partes de la casa estaban llenas de este polvo que se aplica para buscar las huellas digitales. Many places in the house was filled with that powder that they use to identify the fingerprints. Y él pensaba para sí, esta es la casa donde yo crecí. And he was thinking, this is the house that I grew up in. Este es el pasillo por donde yo corría, donde mamá hacia This la is the cocina. aisle that I ran into when I was with my mom. Y ahora su cuerpo está aquí. And now her body is here. Cuando uno de los detectives se le acerca y le dice, su mami no solamente fue asesinada, When one of the detectives went up to him and said, your mom was not only assassinated, su mami fue violada. your mom was raped. El doctor W no aguantó más. Dr. W couldn't take it anymore. Salió de ese lugar, He left that place. no sabía si llorar, He didn't know if he should cry. no sabía si agarrar un bate y salir a buscar quién fue el que lo hizo, He didn't know if he should take a bat and go hit somebody. no sabía si vomitar por causa de todo lo que se veía en esa escena. He was sad for everything that had happened in that scene. Se hace el funeral después de unos días. After a few days, the funeral was made.
Y el doctor W, que es un cristiano, And Dr. W is a Christian. comienza a luchar dentro de sí con esa circunstancia. He starts to fight with that circumstance. Ya pasó el impacto de ver a su mami muerta. He already passed that day that he saw his mom dead. Ya pasó el impacto de ver cómo fue que murió. He passed that impact to see how she died. Ahora su mente estaba concentrada en quién fue el que lo hizo. Now his mind was concentrated on who did this. ¿Por qué lo hizo? Why did he do this? Si su mamá era una mujer excelente, ¿por qué alguien tenía que hacer If his eso? mother was an excellent person, why did he do this? Todos los días comenzaba su mente a dar vueltas sobre estos pensamientos. Every day his mind was thinking Y about su this. enojo siguió subiendo. And his anger kept getting worse. Su deseo de venganza siguió His subiendo. desire for vengeance kept growing. Un día recibe la llamada del detective One day he receives a call from the y detective dice, hemos encontrado al que lo hizo. and he says, we found who did this. Un adolescente An adolescent. entre los 18 y 20 años de edad. He's about 18 to 20 years old. Un adolescente lo había hecho. A teenager did it. Dice él que cuando supo la noticia, otra vez volvió su mente a entrar en conflicto. He said when he found out again, his mind was thinking so many things. ¿Lo debo ver? Should I see him? ¿Lo debo buscar? Should I find him? ¿Qué debo hacer con esta situación? What should I do with that situation? Y él una vez, él lo dice, que volvía a pensar en agarrar ese bate y encontrarse con este hombre cara a cara. And he again thought of taking that bat and finding this man face to face. Y cuando estaba con ese enojo dentro de su And corazón, when he was with that anger in his heart, se dio cuenta de algo. he realized something. Que el mismo deseo que él tenía de ir y vengarse con este muchacho, The same desire that he had to have vengeance with this estaba convirtiendo su corazón, was converting his heart, un corazón insensible que estaba dispuesto también a cometer un delito. a sense bar that would do the same thing. De lo que él quería alejarse, From what he did not want to do, de lo que él quería hacer diferente, from what he wanted to be different, a causa de su enojo, because of his anger, se estaba convirtiendo en una persona igual a la que le produjo el daño. he was converting himself in the same type of person that produced that anger. Fue un día a la iglesia He went one day to church, y el Señor confronta al doctor W. and the Lord confronted Dr. W. Y allí, delante del Señor, él entendió algo And here in front of the Lord, he understood que something necesitaba soltar, that he needed to let go. que necesitaba perdonar. He needed to forgive. Él lo sabía. He knew it. Él es cristiano, He's a Christian. es un psicólogo cristiano. He's a Christian psychologist. Pero siendo una persona con todo el conocimiento, But being someone with a lot of knowledge, experimentar el dolor es otra cosa diferente. to experiment this kind of pain is something different. Experimentar el enojo por una herida es algo diferente. Experimenting anger for a wound is very different. Es diferente decirlo, It's different saying es it. diferente aconsejarlo, It's different pero counseling es diferente people. cuando se ha sufrido y se ha pasado por una fuerte herida o dolor. It's different when you have gone through this. Finalmente él delante del Señor decidió soltar. And finally, he decided to let it go. ¿Sabe quién le ayudó a sanar esa herida del corazón? You know who helped him heal that wound? Resulta que los padres de este muchacho que hizo el daño The parents of this person who estaban tan arrepentidos de lo que su hijo había hecho they were so upset about what his que child al has mismo done funeral ellos asistieron that in the funeral, they went to the funeral y le pidieron perdón al doctor W y a toda la familia. and they asked forgiveness to Dr. W and all of the family. Y ellos estuvieron con el doctor W continuamente llamándole And they were continuously calling Dr. W hasta que un día finalmente el doctor W pudo perdonar, until one day Dr. W forgave them. pudo soltar. He let it go.
Usted puede escuchar esa historia que sucedió hace unos años atrás You can hear that story that was a couple of years ago en el estado de Tennessee. in the state of Tennessee. Hoy quiero hablarles acerca de la verdadera palabra P. I want to speak to you about the real F word. Obviamente cuando hablamos de la palabra P, algunos han usado una palabra P en mal forma. Obviously, when we speak about the F word, we've used another F word. Some people, not we, Not but us, some not us. people Some people. have used the F word, Pero hay una palabra que es muy especial y esa palabra es la palabra perdón. But there is a word that is very special, the word forgive. Mira, digamos todos el Padre Nuestro, ¿lo recuerdan? Let's all say our Father. Padre Nuestro, Our Father, que estás en los cielos, who art in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be thy name. venga tu reino, Thy kingdom come, hágase tu voluntad en la tierra, thy will be done, así como se hace en el on cielo. earth as it is in heaven. El pan nuestro de cada día, Give us danoslo this hoy. day our daily bread. A ver, y digamos todos juntos, y perdona And nuestras forgive us our ofensas, trespasses, así como as perdonamos we a los forgive que nos those who ofenden. trespass against us. ¿Sabe qué me he encontrado en la vida cristiana? You know what I have found in Christian life? Que para el cristiano That for the Christian, el perdón no es una opción. forgiveness is not an option. Por favor, dile al que está al lado. Please tell the person next to you, El perdón no es una opción. forgiveness is not an option. Dígalo fuerte conmigo. Say it. El perdón no es una opción. Say, forgiveness is not an option. Cuando el Señor dice, y perdona nuestras ofensas, que oremos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, When the Lord says to forgive offenses, como nosotros perdonamos a los que nos the ofenden. way we forgive those that offend us. El perdón es, escúcheme bien, tiene condiciones. Forgiveness has conditions. Si tú no perdonas, If you do not no forgive, tienes derecho a ser perdonado. you do not have the right to be forgiven. Si tú no perdonas, If you don't forgive, no puedes reclamar que te perdonen, you cannot reclaim that someone forgives you, porque el perdón no es una opción. because forgiveness is an Miremos cómo el option. Señor lo dice en Mateo, por favor. Let's go see how Matthew Vamos a says it. Mateo capítulo 6, versículo 14. Let's go to Matthew 6:14. Si usted lo encontró, diga amén. If you found it, say Mateo amen. 6:14. Matthew 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, For if you forgive others, people when they sin, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. your heavenly Father will also forgive you. ¿Se dan cuenta cómo es condicional? Do you understand how this is conditional? Si tú vienes al Señor y le dices, perdóname, Señor, If you go to the Lord and you say, Lord, forgive ¿qué me, está esperando el Señor que tú hagas con aquellos que te ofenden? what is the Lord waiting for you to do with those that you Que offended, perdones. that you forgive? ¿Cuántos aquí le han pedido perdón al Señor por algo en la vida? How many of you have asked the Lord for forgiveness Okay. for something? Creo que todos. I think all of us. Y así con la intensidad que esperas que Dios te perdone, And with the same intensity that you wait for the Lord to forgive you, con esa misma intensidad estás deseando perdonar al que te ofende. and with that same intensity, are you waiting to forgive that other person? Una vez más, si tú le dices al Señor que te perdone, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, It says, for if you forgive other people when they sin against you, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. your heavenly Father will also forgive you. Siguiente versículo, versículo 15. And let's go to verse 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, But if you do not forgive others their sins, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las your suyas. Father will not forgive your sins. Entonces, una vez más, dilo conmigo fuerte, el perdón no es una opción, Forgiveness is an option. el perdón es un mandato. Oh. It's a commandment, right? It is a command. You got to do it. You have to do it. It is not up to you. It is not because you want to forgive or you feel you want to forgive. No es porque tú quieres perdonar o sientes que debes perdonar.
It is not about your feelings. No es sobre sus sentimientos. It is not about your thoughts. No es sobre sus deudas. It is not about what is in your mind. No es lo que está en tu mente. It is about obedience. Es sobre la obediencia. It's all about obedience. Es todo sobre la obediencia. You forgive because the Lord says you gotta forgive. Perdonas porque el Señor dice que debes de perdonar. You must forgive. Tienes que perdonar. It is not an option. No es una opción. No depende entonces de lo que has sufrido. It doesn't depend on what you have suffered. No depende de cuán dolido tú estás, It doesn't depend on what you're doing. sino que depende de cuán obediente tú It eres depends on how obedient you are a Dios. to God. ¿Cuántos son obedientes al Señor? How many of you are obedient to the Lord? Uy, ¿y los demás qué pasó? ¿No son obedientes? What happened with the rest of you? A ver, ¿cuántos son obedientes? How many of you are obedient? Ahora, ¿cuántos quieren ser obedientes? And how many of you want to be obedient? Entonces diga conmigo, And so say, me es necesario it is necessary perdonar. to forgive. Es mi necesidad. I need to forgive. Como hijo de Dios me es necesario As a perdonar. child of God, I need to forgive. Porque si yo no perdono, Because if I don't forgive, va a dañar mi relación con Dios. it's going to mess up the relationship with Va a God. interferir esta falta de perdón diariamente cuando me encuentro con Dios. It's going to interfere daily when I try to Va a get interferir communication en mi with God. oración. It's going to interfere in my prayer time. Va a interferir en mi diario leer la palabra. It's going to interfere every day that I try to speak to the Lord. Va a interferir cuando vengo a la congregación para levantar manos delante del It's Señor. going to interfere when I come to the temple to lift my hands up to the ¿Se dan Lord. cuenta de esto? Si yo no perdono, If if I don't forgive, estoy en problemas con Dios. I am in problems with the Lord. Dígalo nuevamente conmigo. Me es necesario Say, it is necessary perdonar. to forgive. Debo, I should debo perdonar. forgive. Ahora mira el que está al lado And look at the person next y to dile, you. tienes que perdonar. Say, you have to forgive. Mira, quiero que de aquí salgamos. Si eso es todo lo que tenemos que hablar hoy, If this is the only thing we talk about pero today, quiero que toda la semana quizás estés esto siendo parte y carne de ti mismo. I need you to think about this every day this week. And I want it to be part of you. Debo perdonar. I should forgive. Debo perdonar. I should forgive. Necesito I perdonar. need to forgive. Ahora, hay una palabra muy interesante en hebreo que describe, perdón, en griego que describe la palabra perdón. And there's a very interesting word in Greek that describes the word forgiveness. Y la palabra perdón o perdonar significa enviar lejos. And the word forgive means to send away. Un momento, aquí usted no va a decir, ¿sabes qué? Te perdono, So we're not going to say, you know what, I forgive you, pero te vas lejos. but you go No. you go away far. Go Porque far away. hay algunas personas que quieren hacer eso, ¿verdad? Because there's a lot of people that want to do that. Yo te perdono, I forgive you, pero no quiero volverte a ver la but cara. I never want to see No. you again. Cuando dice de enviar lejos, So when it means send away, es enviar, escúcheme, la culpa o enviar la causa del problema lejos, is to send the cause of the problem far away, comenzando con tu mente. starting with your thoughts. O también significa dejarlo ir, And it means to let it go. déjalo ir. Let it go. Me ofendiste, You offended me, pero como yo tengo un corazón que debe perdonar, but because I have a forgiving heart, te la paso, I'll let it go. te la paso. I'll let it go. Oh, sí, pastor, pero es que me la ha hecho tantas veces, Oh, pastor, is that she's done it so many times. ¿ok? Tantas veces. So many times. ¿Sabe que hoy solamente les puedo dar por el tiempo la introducción? And today I can only give you the introduction. Pero si usted quiere más, yo lo espero el próximo domingo. But if you want more, I will wait for you next ¿Lo Sunday. prometen que van a venir?
promise Ok, you're going to come? Amén. Pero mira eso entonces. So let's look Yo, at yo no this. sé si aplauden porque voy a terminar pronto o porque voy a continuar después. Ok. Pero mira esto. Deja ir significa perdonar, Letting go means to forgive. pero también hay una frase que me gusta mucho que dice But there's a phrase that I really like that says, cancelar la deuda. canceling the debt. Cancelar la deuda. Canceling the debt. Entonces, por ejemplo, mi hermana Abigail me prestó muy amablemente $5,000. And for example, Abigail, she lent me $5,000. Sí, ella mueve su dinero. She knows how to deal with money. Pero yo me comprometí con ella a pagárselo. So I made a promise to her to give it back to her. ¿De acuerdo? Pero resulta que no puedo pagárselo. But I can't really pay her back. Y usted va a decir, uy, ese pastor es mala paga. And you're going to say, oh, that pastor doesn't give money back. Yo estoy en deuda con ella. I am in debt Le with debo her. $5,000. I owe her $5,000. ¿Cómo yo hago para poder volver a restaurar la relación entre los dos? How am I going to do to restore this relationship with her? ¿Cómo yo puedo hacer que una relación sea libre otra vez? How can I make a relationship free ¿Cuándo es? again? ¿Cuándo es? Pagando la deuda. Paying the debt. Porque tan pronto yo le devuelvo a mi hermana los $5,000 con sus intereses, As soon as I give Sister Abigail her su $5,000 with sonrisa interest, su sonrisa va a mostrar el diente de oro que tiene. her smile is going to show her gold tooth in her mouth Porque pagué la deuda, because you paid the debt. la cancelé. You cancel the Entonces debt. digámoslo de esta forma. So let's say it this way. Perdonar Forgiving es pagar la deuda. is paying the debt. Perdonar es cancelar la deuda. Forgiving is canceling the debt. Borrar la deuda. Erasing the Así debt. que cuando alguien te ofende, And when someone offends you, queda en deuda contigo. is in debt with you. That person is Pero in debt cuando with tú you. ofendes, But when you offend, tú estás en deuda con la otra you are in persona. debt with that person. Amén. Amen. Pagar la deuda. Muy Paying the rápido. debt. Ahora, en Colosenses 2 In Colossians 2, encontramos este mismo concepto con respecto a lo que Jesús hizo por nosotros. we find the same conception in respect to what Dice God, allí en Jesus did for us. Colosenses 2, versículo 13. Colossians 2:13. ¿Están conmigo? Dice, antes de recibir esta circuncisión, 2:13 ahí está. Antes de recibir esta circuncisión, You were dead ustedes estaban muertos en sus pecados. when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. God made you alive with Christ. Al perdonarnos todos los pecados, He forgave us all our y sins mira la siguiente frase, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. having canceled the written code with its regulation that was against us. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. And that stood opposed to us, and he took it away, nailing it to the cross. En algunas partes, esta deuda se hace firmar un documento, ¿cierto? In some Donde usted se places- compromete a pagar cierta cantidad. In some places, when you have a debt, you sign a document. ¿Sabía usted que a nivel espiritual también hay, digámoslo así, documentos espirituales? Did you know at the spiritual level that there are some spiritual documents? Cuando usted y yo pecamos, esos pecados no quedan allí en el aire, When we sin, those sins don't just go in the air. quedan registrados en alguna They parte. stay registered in some place. Cuando tú haces daño a alguien, When you do wrong to someone, ese daño queda registrado en alguna parte. that wrong is registered somewhere. Puede quedar registrado en el corazón, Maybe it's registered in your heart. puede quedar registrado en la mente, Maybe it's registered in your thoughts. puede quedar registrado en el cuerpo, Maybe it's registered in your body. queda registrado en alguna parte. It stays registered somewhere. El Señor dice que la humanidad, escúcheme, todos los pecados de la humanidad The Lord says that all of the sins of humanity estaban registrados todos sin olvidar ninguno are registered without
Todos estaban registrados, todos They're all los pecados estaban registrados en esta carta de deuda. They're registered in this letter of debt. Y por esa carta de deuda, todos estábamos, escúcheme, separados de Dios. And because of that letter of debt, we are all separated from God. Y Jesús agarró esa carta de deudas And Jesus took that y las letter clavó of en la debt cruz. and put it on the cross. Clavó en la cruz todos nuestros He pecados, put all of our sins on the cross. todas nuestras deudas. All of our debts. ¿Y sabe qué dice al final el Señor cuando está en la cruz allí por nosotros? And you know what he says at the end, at the Dice, cross? consumado es. It is done. Tetelestai. 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 ¿Sabe qué significa tetelestai? Do you know what that means? La cuenta está pagada. It is done. Escúcheme It is bien. paid. The debt is paid. Jesús pagó la cuenta por nosotros. Jesus paid the debt for Y al us. pagar la cuenta por nosotros, And when he paid the debt for us, declaró por la eternidad, he declared for eternity tú estás perdonado en Cristo that you are Jesús. forgiven in Jesus Christ. Tú estás perdonado. You are forgiven. Entonces, así como eres perdonado, So the way you are forgiven, ahora te es necesario it is perdonar, necessary for you to forgive porque eres perdonado. because he is forgiven. ¿Lo merecíamos? Did we deserve it? No. No merecíamos ser We perdonados. did not deserve to be forgiven. Pero el Señor en su amor y misericordia nos perdonó. But the Lord with his love and mercy, No he por forgave nosotros, us. Not for us, por Él, for him, porque Él es Dios. because he is God Y Él tiene un corazón perdonador. and he has a forgiving heart. Me es necesario perdonar. It is necessary to forgive. Terminemos diciendo entonces lo siguiente. Let's finish saying this. Muchas cosas han pasado en tu vida. Many things have happened in your life. Muchos quizás te han herido y lastimado. Maybe people have done bad things to you and wounded you. No pienses que tu herida o tu daño es más grande que otros, Don't think that your wound is greater than others, porque el pecado delante de Dios todo es el mismo. because sin is seen the same as in God's eyes. No pienses en lo que te hicieron, Don't think of what was done to you. sino piensa en lo que tú puedes hacer. Think of what you can do. Hoy es la decisión que tú debes tomar. Today is a decision that you should make. Ya sabes que no es una opción, You know it's not an option, es una orden. it is an order. Ponte de pie un momento, por favor. Si tú piensas en el daño que te hicieron, If you think of what they did to you, no vas a poder perdonar. you're not going to be able to forgive. Los pensamientos no te lo van a permitir. Your thoughts are not going to let you. Las emociones no te lo van a Your permitir. emotions are not going to let you. Pero si tú decides, But if you decide, es un acto de obediencia, it's an act of obedience. es un acto de fe. It's an act of faith. Y para el que cree todo le es posible. And for those of you that believe, everything is possible. Jesús nos dio el perdón perfecto. Jesus gave us the perfect forgiveness. Como dije antes, pagó en la cruz por nosotros los pecados. He paid on the cross for us all of our sins. Canceló la deuda He canceled the debt para que todo aquel que en él cree for all of those that believe in him no se pierda, will not be lost, sino que tenga vida eterna. but have eternal life. Cierren un momento sus ojos, por favor. Please close your eyes. Esta es una invitación que quiero hacer inicialmente a toda la iglesia This is an invitation that I want to make y a to los all que of nos the ven church en este and for momento. all of you that are seeing us at this time. Quizás nunca has invitado a Jesús a tu corazón. Maybe you haven't invited Jesus to your heart. Mientras Jesús no sea el Señor de tu vida, While Jesus is not the Lord of your life, estás en pecado. you are in sin. Pero cuando Él viene a tu But when corazón he comes to your y heart tú te arrepientes de los pecados, and you say your sins, Él te perdona, he forgives you. te limpia, He cleanses you. te hace hijo de Dios. He makes you son of God. Es solamente una decisión. It's only a decision. Si alguien no lo ha hecho If antes someone has not done it y hoy lo before quiere hacer, and today you want to do it, levante su mano, por favor. lift up your hands. Aleluya. Levante su mano que quiere invitar a Jesús a su corazón. Lift up your hand if you want to Aleluya. invite Jesus to your Repita heart. conmigo esta oración. Repeat this prayer. Padre, Father, vengo delante de ti I come to you a pedirte perdón. to ask for forgiveness. Soy pecador. I am a sinner. Perdóname. Forgive me.
toma mis deudas Take my debts, y quiero aceptar and I want to accept que has pagado por that you ellas. have paid for them. Te recibo en mi I corazón. receive you in my heart. Sé el Señor de mi vida. Be the Lord of my life. Quiero conocerte, I want to know you, servirte, serve you, amarte and love you todos los días de mi all vida. the days of my En life. el nombre de Cristo In the name Jesús. of Jesus Christ. Amén. Amen.